Una nueva serie de webinars de iSpring en donde hablamos sobre tendencias de e-learning, consejos y trucos, y también les contamos sobre casos de éxitos de nuestros clientes. El día de hoy vamos a estar acá con un invitado especial que ya se los voy a presentar, pero para los que no me conocen, soy Victoria Moya, e-learning expert en iSpring Latinoamérica. Así que voy a ser la moderadora y les voy a contar entonces un poquito sobre iSpring antes de empezar. Nosotros somos una empresa que lleva más de 20 años en el mercado, de hecho acabamos de cumplir 23 años y contamos con más de 59.000 clientes y estoy segura que ya estamos cerca de los 60.000 en más de 170 países. También tenemos más de 500 colaboradores que hoy en día nos acompañan en esta misión y más de 300 partners que también nos acompañan junto a iSpring. Con nuestro invitado especial que hoy nos acompaña, David Alfaro Lemus, es el director de CREC y diseñador instruccional. Yo conozco a David personalmente ya hace mucho tiempo, así que estoy muy agradecida de tenerlo hoy. Es un honor porque David tiene mucha trayectoria ya en lo que es el learning, lo que es el diseño instruccional, así que es un honor para nosotros estar el día de hoy con David. David, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto de estar por aquí otra vez con ustedes. Muchas gracias, David. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que es cómo maximizar el potencial de los cuestionarios psicométricos con iSpring Suite. Ya que esta presentación está basada en un caso de éxito que nos va a contar David. Así que, David, te paso la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a hablar de un truco muy especial que tiene iSpring y que en ocasiones aparece como un poco escondido. Y vamos a narrar un poco lo que pueden estar enfrentando algunas organizaciones para poder aprovechar todo ese potencial que nos da iSpring Suite. En particular con su módulo de QuizMaker. Sabemos nosotros que QuizMaker es uno de estos módulos que se integran en la suite que nos permite crear exámenes. Típicamente, o es muy socorrido utilizarlo para realizar exámenes. Cuando desarrollamos nuestros cursos y learning, podemos poner exámenes parciales, condicionar que no avancen las personas hasta que no hayan aprobado con un cierto nivel de exigencia ese cuestionario y luego pasan al siguiente tema. Y funciona bastante bien, ¿no? Pero hoy vamos a analizar un truco que nos permite expandir el potencial de los cuestionarios realizados con QuizMaker, pero aplicado a la automatización de test psicométricos o a la automatización de cuestionarios un poco más complejos que lo que fuera un simple examen. Y lo vamos a ir analizando en este webinar y vamos a descubrir cómo vamos a transformar ciertos desafíos en oportunidades que nos permitan tener grandes resultados. Primero vamos a analizar un caso de una empresa que está dedicada a la formación de equipos de venta o de personal que se dedica a las ventas y que requería en particular migrar de hacer sus aplicaciones o hacer sus diagnósticos en papel, y cuando digo papel es literal, o sea, sí hacían que las personas contestaran una serie de cuestionarios en formatos impresos, a migrar eso a lo digital. Y la serie de dificultades que fue enfrentando para poder resolver una forma más automatizada de aplicar estos diagnósticos. Y ahí el papel de iSpring Suite con su módulo de QuizMaker juega un papel crucial en la automatización de esto. ¿Qué es lo que busca al final cualquier empresa? Reducir costos, optimizar sus procesos, hacer todo más eficiente. Entonces,
Como resultado de esta implementación, de esta estrategia que vamos a analizar con un poco más de detalle, pues tenemos una eficiencia en la aplicación y en la gestión de los resultados. Esta es la parte más importante de no solo es aplicar un instrumento, sino que los resultados se califiquen y se grafiquen casi al instante, de una manera más automática, sin la intermediación de personas. Y con ello, al hacer un diagnóstico muy preciso, muy ágil de las habilidades de venta que tienen las personas, se puede hacer una capacitación más segmentada sobre datos muy expeditos. Es decir, esta agilidad para captar esa información y hacer un diagnóstico, pues nos va a dar una ventaja competitiva muy importante a la hora de tomar decisiones y planear a mediano y largo plazo nuestras estrategias de capacitación. Y para ello, escuchemos en voz de nuestros casos de éxito, de nuestros clientes, cómo ellos han ido viviendo este proceso, y tenemos una pequeña presentación de quién es Training Technologies, que es la empresa en cuestión. Vamos a ver un pequeño video. Training Technologies, estamos nosotros ubicados aquí en la Ciudad de México y el propósito de nuestra firma es la identificación del desarrollo de competencias de gestión a través ya sea de cuestionarios específicos, herramientas que nosotros diseñamos y elaboramos basados en el método de caso. Nos apoyamos también con videos o directamente en la presentación de los cuestionarios. Y nos dedicamos justo a esto, al diseño y elaboración de pruebas psicométricas. Inclusive apoyamos a las empresas desde identificar las competencias que ellos requieren para optimizar la gestión de sus procesos administrativos. Muy bien. Entonces, tenemos diversas circunstancias y aquí es donde empiezan como los problemas, ¿sí? Platíquenme ustedes si alguien ha tenido la necesidad de aplicar algún cuestionario a población abierta o a personas que no forman parte de la organización y no se pueden dar de alta en una plataforma LMS. En ocasiones, en recursos humanos que quieren estar haciendo sus procesos de reclutamiento y selección, donde quieren aplicar algunos exámenes, es muy socorrido de repente contratar a otras empresas proveedoras de estos servicios para aplicar cuestionarios a personas que aún no forman parte de la organización. Y es ahí donde uno dice, bueno, pues si yo subo a una persona en mi LMS, aparte de que me representa una logística muy particular, como no es empleado de la organización, resulta muy complicado porque solo me interesa aplicarles un examen o me interesa aplicar un cuestionario muy particular y no lo puedo hacer dentro de cierta infraestructura. Tengo que buscar otras opciones. Por otro lado, tenemos estos cuestionarios donde cualquier opción de respuesta es válida. A diferencia de un examen, donde una de esas opciones es correcta y nos va a arrojar un resultado global del examen, ciertos puntos que obtiene la persona sobre una escala 100, en ocasiones queremos hacer cuestionarios que los valores subyacentes a las opciones de respuesta tienen ciertos puntos, tales como los que podemos poner en una escala Likert, donde sí nos interesa saber qué opción eligió, porque esa opción tiene un valor cuantitativo y queremos hacer una suma de esos valores subyacentes a las respuestas. Pero el valor total que resulta no es una calificación, ¿sí? Aquí me gustaría saber si algunos de ustedes han aplicado encuestas de clima laboral y si en estas encuestas de clima laboral tienen secciones de la encuesta y preguntas muy focales a ciertos temas y todas las preguntas no tienen el mismo valor. Unas valen más puntos que otras
de tal manera que el resultado cuantitativo del global de ese examen o de ese cuestionario no puede ser considerado igual que un examen. Entonces, necesitamos poder hacer que de cada opción de respuesta pueda haber un valor cuantitativo subyacente diferenciado y que cada opción de respuesta pueda incluso pertenecer a categorías diferentes con los que vamos a procesar los resultados. Y entonces esto nos va complicando las cosas, ¿no? Y más aún cuando justamente no hay una respuesta correcta, pero sí queremos saber qué opción es la que eligen las personas, porque eso tiene valores subyacentes. Y hay diversos desafíos. Vamos entonces también a escuchar de voz del cliente un poco los principales problemas en los que al momento de trascender una aplicación presencial en papel, se tiene pues esa dificultad de decir, bueno, es que yo lo vengo haciendo así, así siempre lo hemos hecho, y ahora, ¿cómo lo podríamos hacer de diferente manera? Vamos a escuchar un poquito la voz del cliente. Presencial, no acudían todos los evaluados, los participantes, había que imprimir hojas, repartir, hacer, bueno, los ponchecitos de los ejercicios, y actual por cuestiones de la pandemia, pues también era tenerlos digitalizados, pero mandar pues la información por correo electrónico y pues sobre todo hacer el cotejo de las respuestas, calificación, también nos llevaba un tiempo, al menos yo creo que nos tardábamos unos 5 días en entregar en tener los resultados y poderlos entregar. Y eso también, bueno, pues hacerlos en un formato, en una presentación para entregarlos a los clientes. Entonces, sí nos llevaba al menos una semana. Tenemos aquí un poco esta reseña de esas dificultades, ¿no? Y entonces decimos, bueno, si se hace en papel, se califica así con paloma tache en papel y con una calculadora al lado vamos contando los puntos subyacentes de cada opción, etcétera, y luego lo vaciamos en algún otro formato para poder hacer el reporte. Eso es como parte de una logística presencial que pues va llevando ciertas dificultades y vulnerabilidad a errores humanos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya empezamos a intentar hacerlo en línea? Pues como decía el cliente, pues envío lo que antes era papel, lo envío por correo y después espero que lo imprima, lo conteste, lo escanee, o sea, lo digitalice y otra vez me lo mande de regreso para volver a hacer el proceso manual, ¿no? Escuchemos otro fragmento del cliente. Correos electrónicos, es decir, los documentos en un correo electrónico, y bueno, entonces era decirle a los participantes que evidentemente necesitaban un acceso a Internet, pero también acceso a su correo y también a Office, desde archivos en Excel, archivos en PowerPoint. De hecho, en un inicio también teníamos que enviar un archivo para que ellos lo imprimieran y ahí fueran contestando. Y después tenían que tomarle ya sea fotografía o escanearlo y regresárnoslo o por correo electrónico o por WhatsApp. A veces, por ejemplo, no se podían conectar en computadora, tenían que hacerlo en celular y bueno, pues eso generaba todavía más problema, ¿no? Descargar los archivos en sus celulares. Sí nos funcionó, pero nos llevaba también más tiempo. Sí obteníamos resultados, yo creo que con un tiempo de varios días, y en sí la aplicación también, pues al menos unas 3 horas, ¿no? Y siempre también con esas salvedades de que si tenían una buena señal o no, por ejemplo. Entonces, pues nos enfrentamos a esos desafíos. Y que aquí es donde vemos, pues, un poco de esas dificultades de ir digitalizando, pero pues al final es necesario trascender la parte operativa
para que los cuestionarios se califiquen por sí mismos y tengamos un mecanismo de reporte automático. Vamos a escuchar una última intervención del cliente para contextualizar estos problemas. De una manera prácticamente artesanal, en donde la información que teníamos, lápiz y papel, la íbamos nosotros dando una secuencia en una sesión, ya sea por Meet, ya sea por diferentes alternativas y plataformas, en donde una y otra vez estábamos nosotros presentándoles en pantalla la información. Requería de mucha demanda de parte nuestra. No podíamos atender a varias personas de manera simultánea, sino prácticamente estábamos trabajando con citas y sesiones individuales. Acá pues tenemos igual otra referencia a los problemas en la infraestructura, a tener que hacer una aplicación uno a uno vía conexión por videocapacitación, pero seguía siendo un poco manual, ¿no? Ante estos desafíos y problemas es donde buscamos una respuesta utilizando iSprint. Y tenemos algunos otros desafíos más, como pueden ser la complejidad en la interpretación manual de cuestionarios psicométricos. ¿Quién de ustedes ha revisado algún test que les dice, ahora suma los resultados de la pregunta 1, 3, 15, 27, 52 y réstale 5 y súmale tanto y ponlo en la columna derecha y ahora ve por las preguntas 1, 7, 10, 15, 20, así. Procesos de cálculo de los resultados extremadamente complejos que en ocasiones, al estar haciendo esa calificación manual, pues nos expone a esas vulnerabilidades de error en el cálculo de esos resultados y en consecuencia, pues tener una visión errónea de los resultados, ¿no? Y entonces, pues aquí es donde el mayor desafío era esa eficiencia en la recolección de los datos, en su procesamiento y cómo los vamos a presentar. Pero eso cambia con iSprint Suite y vamos a ver un poco la forma de hacerlo. Quiero que ustedes también, igual, si alguien tiene oportunidad de escribirnos en el chat, si ya conocen QuizMaker, si ya han hecho exámenes utilizando este módulo de iSprint y si han entrado a esta sección de configuración general de un examen o de un cuestionario, en donde tenemos una primera posibilidad muy atractiva, que es iSprint nos puede enviar a nuestro correo electrónico los resultados de un cuestionario. ¿Sí? Y entonces, en la sección de informes, tenemos aquí una opción donde nosotros podemos activar esta palomita de enviar informe al formador y ahí podemos colocar nuestro correo electrónico y definir si queremos que nos envíen solo los que aprobaron, solo los que han reprobado el examen o el cuestionario según los valores, o ambas cosas. Y entonces, si aplicamos un cuestionario a pequeñas poblaciones, imaginemos un grupo de 10, 15 personas, y nos llegan 15, 20 correos, donde en unos aprobaron, en otro ya lo aprobaron, en uno reprobaron, en otro ya lo aprobaron, etcétera, pudiéramos todavía manejar ese volumen de correos. Pero si quisiéramos aplicar ese cuestionario a 1,200 personas, pues el correo nos colapsaría, ¿no? Y esta opción también es muy interesante porque aparte de llegarnos un correo con los resultados exhaustivos del examen, es decir, nos salen todas las preguntas y qué opción eligió la persona, si era correcta o incorrecta, también le podemos enviar el mismo correo a los usuarios.
a los que respondieron el cuestionario. Y aquí nos pregunta si queremos enviar todos los resultados, solo las listas de las preguntas y las respuestas del usuario. Si nosotros revelamos al usuario las respuestas correctas de nuestro cuestionario, de nuestro examen, pues estaríamos también vulnerando a que esas personas circulen esos resultados y otras más que aún no han hecho ese examen sepan los resultados. Eso pudiera no ser conveniente. Entonces, nosotros pudiéramos activar o desactivar estas opciones, o si desactivamos que no le envíe ningún informe al usuario que ha contestado, pues evitamos esta circunstancia. Pero por el contrario, si nos importa que ellos sepan qué es lo que dijeron, por el análisis que ellos puedan hacer sobre esos resultados, y que no es un cuestionario, pueda ser algún test psicométrico o algún otro instrumento, entonces sí nos interesa que ellos estén informados de esas circunstancias. Y aquí viene la parte medular de esta conferencia. iSprint Suite, con su módulo QuizMaker, nos permite enviar también esos resultados a una base de datos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto? Justo abajo donde enviamos el informe al usuario, tenemos otra opción y nos dice enviar los resultados a un servidor. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a colocar la ruta absoluta de donde se encuentra un archivo PHP que es el que va a procesar nuestros datos. ¿Cómo se construye ese archivo? Aquí tenemos una liga donde nos dice obtener más información y vamos a llegar a una página de ayuda de iSprint Suite donde nos va a explicar cómo una persona con formación de programador va a poder desarrollar este archivo PHP para que sea el que procese los resultados y los integre en una base de datos. Aquí en este punto sí vamos a necesitar la colaboración de expertos en programación que nos ayuden a hacer esa parte. Pero aquí el fabricante nos da todos los pormenores que necesitan saber las personas expertas en programación para poder desarrollar ese archivo. Y con ello, tenemos ciertas ventajas de utilizar iSprint Suite. Primero, tener un diseño altamente personalizado de la interfaz gráfica. Como ustedes pueden apreciar, y por razones confidenciales de este instrumento del cliente, no lo estamos mostrando todo, solamente una pregunta. Tenemos una portada, ¿no? Donde tenemos muy alineado a su identidad corporativa. Las personas inician el cuestionario y les va a salir una pregunta y qué es lo que eligen o qué es lo que harían las personas de venta ante esa situación. Cada una de estas opciones, contestar la opción A o la opción B, le va a dar ciertos puntos de ciertas categorías, que es lo que nos interesa analizar. Este es un cuestionario de un instrumento diseñado a la medida, muy específico. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a poder permitir almacenar esos datos? Cuando ya tenemos esos datos, podemos hacer un reporte. Aquí igual, por razones confidenciales, hemos difuminado los datos sensibles de los usuarios, pero nos va a decir qué día y a qué horas, qué instrumento contestó cada persona. ¿Sí? Insisto, como este es un instrumento que se aplica a población abierta, pues no tenemos un control de quién y a qué horas lo hizo, sino que hasta que las personas entran al instrumento. Y vamos a tener aquí un botón descargar, que cuando presionamos este botón, nos va a dar un reporte personalizado en automático de los resultados. Y entonces, aquí vamos a tener orientación al cliente, negociación, mejora continua, gestión, trabajo en equipo.
los resultados que obtuvo el individuo y los parámetros ideales, ¿no? Y aquí, con estos datos cuantitativos, podemos graficarlos. En este caso es una gráfica de araña, donde nos dice qué tanto nos mantenemos dentro o fuera del ideal. Entonces aquí tenemos una zona ideal y la zona del resultado, y podremos entonces identificar dónde tenemos mayor divergencia entre el ideal y los resultados, que nos permita hacer una interpretación y una valoración de los resultados a golpe de vista. Pero entonces, el proceso que se llevaba una semana, hacer que la persona lo contestara, calificarlo, vaciarlo a un formato de reporte, calcularlo, graficarlo, ahora lo hacemos en un par de minutos, solo por ser conservadores, para no decir que es casi en inmediato. Y así, igual, este es otro instrumento que tiene otras categorías que se interpretan de otra manera, pero que al final nos va a dar justamente esa misma lógica. Las personas contestan, almacenamos sus datos y sobre esos datos tabulamos sus resultados cuantitativos y los graficamos automáticamente, sin la intermediación de personas, para que esto fluya de una manera más ágil. ¿Cómo hacemos esto? Vamos un poco a revisar algunos puntos claves que hacemos tras bambalinas para desarrollar esto. Cuando estamos nosotros en nuestro módulo de QuizMaker, creando nuestras preguntas, aquí vamos a tener una opción que dice información de usuario. Cuando nosotros activamos esta opción de información de usuario, nos va a generar una pantalla donde podemos hacer preguntas abiertas previas al cuestionario. Son datos claves de identificación para que después nosotros sepamos de quién son los resultados. ¿Ok? Y aquí vamos a tener varias condiciones. Tenemos categorías que vienen por defecto, como el nombre, y nos dice que esa es una condición mandatoria o una condición obligatoria. Y nos dice qué tipo de respuesta estás esperando del usuario. Ah, quiero una respuesta de texto. Quiero que me escriba palabras. Y aquí nosotros podemos tener una instrucción o el ejemplo de lo que queremos escriban en ese lugar. Como pues su nombre, o ponemos literal, aquí escribe tu nombre. Esto se va a llamar, esto va a tener una variable y esa variable va a tener un nombre. Entonces nuestra variable se va a llamar username. Y así tenemos varias por defecto. Tenemos, aquí quiero que me escriba un correo electrónico. Y si no escribe una estructura de algo, @algo.com, no le va a dejar avanzar y le va a decir que el dato escrito en esa celda es incorrecto, hasta que escriba una estructura válida de un correo electrónico. Y podemos tener aquí algunas preguntas opcionales o hacerlas obligatorias. Podemos, aparte de las que vienen aquí por defecto, podemos nosotros agregar otras preguntas, hacerlas obligatorias, opcionales, para que las personas escriban. Y entonces ahí nosotros vamos a tener que inventar el nombre que va a tener esa variable de esa pregunta o de ese campo que estamos preguntando. ¿Sale? Entonces, una vez que hemos pasado eso, cuando regresamos a nuestra sección de configuración, vamos a poner aquí justamente la liga absoluta de donde está nuestro archivo. Cuando nosotros publicamos nuestro cuestionario, lo podemos publicar en formato local, ¿sí? Y entonces en nuestra computadora se generan todos los archivos previstos para ese cuestionario. Justo en la carpeta que se le llama res, o le llamamos la carpeta raíz, ahí nosotros ponemos ese archivo. Va a ser un archivo que se llame
como le queramos llamar, .php, típicamente le llamamos index.php, y lo vamos a subir al servidor o a nuestro plan hosting, donde va a estar nuestro cuestionario. Y esa es la ruta absoluta que tenemos que escribir aquí. Esto es, digamos, solo con fines ilustrativos de miserver.com, pero aquí iría el dominio del plan hosting donde nosotros estamos subiendo eso, donde tenemos la carpeta donde se van a procesar los resultados. ¿Ok? Entonces, una vez que ponemos eso ahí, es donde decimos, necesitamos construir ese archivo. Solo para efectos ilustrativos, y para que no se me asusten, he hecho esta comparación de cómo vemos los resultados, decimos, como cristianos, como usuarios finales. Nosotros queremos ver esto, ¿no? Esto es lo que llega a un correo electrónico cuando alguien ha contestado un cuestionario. Nos dice, resultados de la encuesta del instrumento fulano de tal, el nombre de quien lo contestó, el correo de quien contestó. Aquí, por razones confidenciales, pues he borrado esos nombres, pero nos dice la fecha, el horario, cuántas preguntas contestó, cuál fue su calificación, porque al final hay una calificación, ¿sí? Y nos dice, de la pregunta 1, que era la pregunta tal, él contestó tal opción. Y se dan cuenta, aquí tenemos unos códigos. Esta en realidad es la pregunta 25 y él contestó la opción A de esa pregunta, de la pregunta 25. Y así, como las preguntas se muestran de forma aleatoria, pues no van secuenciadas. Entonces primero tenemos la 25, luego la 9, y así podemos tener una secuencia aleatoria. ¿Y qué es lo que hace iSpring? iSpring nos puede enviar este correo y lo entendemos como usuarios. Insisto, si tenemos más de 20 personas o más de 30 personas, si nos llegan 2 veces cuando aprobaron y cuando reprobaron, y nos llegan 60 correos, va a llegar un momento va a colapsar. Entonces decimos, no, quiero que esos datos vayan a una base de datos. Y entonces iSpring genera un archivo TXT con esta información. Aquí la vemos, es un código duro, es poco inteligible o muy difícil de leer para usuarios finales, pero si ponemos atención, decimos, aquí está mandando mis resultados, está diciendo quién lo contestó y me está poniendo todas las preguntas y me está poniendo cuál opción es la que eligió la persona. Solo que viene en un formato preparado para las máquinas. Entonces, ahí es donde necesitamos justamente del procesamiento de los datos. Aquí es donde necesitamos el auxilio de un programador, de un experto en este tipo de lenguaje, que siguiendo los lineamientos que ya nos da el fabricante en su página de soporte, él va a desarrollar algo como esto, ¿no? Uno lo ve y uno dice, pues, ¿quién sabe de qué trata esto? Pero cuando ve uno esta parte del código, ya resulta un poco más familiar, ¿no? Donde decimos, bueno, la pregunta 5 es de negociación, la pregunta 6 es de resultados, la pregunta 7 es de gestión de recursos, y así sucesivamente. Y entonces, este es el formato o es el archivo de programación que nos va a permitir identificar qué opción contestó y ante esa opción, a qué categoría pertenece y cuántos puntos le vamos a dar a cada categoría para después terminar con la sumatoria. Y esa sumatoria es la que vamos a reflejar en nuestra tabla de resultados. ¿Sí? Y todo eso lo almacenamos, pero si nosotros vemos una base de datos, vamos a ver algo como esto. Igual, es ininteligible para seres comunes, donde solamente vamos a ver ceros y unos, donde si lo eligió o no lo eligió respecto de cada una de las preguntas. Pero al ya tener la información aquí, entonces ya vamos a poder generar consultas sobre esa información y vamos entonces ahora sí
a tabular nuestros resultados. Decimos, ¿cuántas veces eligió un resultado de búsqueda de resultados? 5 veces. Lo ideal es que al menos 7 veces lo haya elegido. 11 veces, 11 veces. 8, 7. Entonces decimos, aquí se pasó, etcétera. Solo en uno salió un poquito más bajo. Esta es una gráfica de otro instrumento, pero es justamente la idea. Es decir, ya tenemos los datos duros, tenemos un parámetro con el cual comparar y entonces lo tabulamos. Sea una gráfica de barras, en este caso es una gráfica de araña, conocidas así, y nos permite identificar zonas ideales, mínimas o máximas y dónde se encuentra la persona. Muy bien. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda en particular. Tenemos una intervención de si existe literatura de revisiones sistemáticas o metaanálisis en los que se compruebe que las pruebas de lápiz y papel ya son obsoletas en comparación con las digitalizadas. Habrá que preguntarle a las personas que hacen estas ponderaciones psicométricas. Aquí más bien, desde mi punto de vista, las metodologías para el desarrollo de pruebas psicométricas, la psicometría ha avanzado muchísimo, pero siempre es importante considerar el contexto histórico en el que se han desarrollado algunas pruebas psicométricas. Ustedes sabrán, en las guerras mundiales fue el gran auge de la psicometría y se desarrollaban para valorar si una persona podía ser puesta en el campo de batalla, en las barrancas, o no, o lo tenían que regresar a la ciudad porque ya no era competente. Gran parte de las pruebas psicométricas se desarrollaron en esos contextos históricos y algunas, su validez se ha extrapolado o se ha querido aplicar a poblaciones diferentes, ¿no? Entonces ahí sí es importante tener mucho cuidado con el desarrollo de estas pruebas psicométricas, pero que al final lo que nos atañe ahorita aquí es analizar cómo es que con iSprint vamos a poder automatizar ese cálculo. La gran parte de las pruebas psicométricas tienen procesos de cálculo muy complicados. Algunas son más sencillas, pero normalmente son complicadas. Entonces, esto es lo que también nos ayuda a iSprint al poder desarrollar estas situaciones. Evidentemente, iSprint Suite está disponible en varios idiomas, entre otros el español. Entonces, si ustedes quieren probar la versión de español de iSprint Suite, ahorita les van a colocar por aquí algunas ligas donde ustedes puedan descargar y probar esta opción. Lo único que sigue estando en inglés es el instructivo de cómo deben de elaborar este archivo PHP los programadores. Entonces ahí es importante que la persona que desarrolla este archivo PHP pues pueda leer esta documentación en inglés y desarrollar esta parte de lo que se requiere, ¿no? Ahora bien, esto es lo que podemos hacer con iSprint. Hacer que los resultados se inyecten en una base de datos. Y ahí es algo también relevante comentar lo que pregunta Cristina sobre el soporte a la implementación de la base de datos y si este soporte o guía tiene un costo adicional. Esta es una potencialidad de iSprint para utilizarlo como software autor. iSprint nos va a servir como la herramienta con la que generamos este tipo de soluciones, pero obviamente iSprint Suite no da plan hosting para bases de datos ni soporte para esas bases de datos, ¿ok? Nosotros debemos de tener aparte ese contrato de plan hosting
con bases de datos para que ahí lo podamos nosotros operar. Y evidentemente eso pues es otro costo diferente al costo mismo del software de autoría con el que podemos crear estas soluciones, ¿sí? Normalmente, pues las organizaciones que necesitan aplicar este tipo de soluciones, de cuestionarios, pues suelen tener ya una página web y un plan hosting, y tradicionalmente, casi en la mayoría de cualquier plan hosting, también se tiene acceso a bases de datos. Son muy raros, bueno, ya hay algunos servicios que solo te dan tu página web y no te permiten gestionar bases de datos. Entonces ahí hay que buscar un servidor con bases de datos, ¿sí? Muy rápidamente les quiero contar también sobre otro caso de una universidad que quería aplicar un test de orientación vocacional a personas de bachillerato. ¿Con qué? Con una razón de marketing, ¿sí? Entonces decían, pues yo quiero saber quiénes de estas personas están particularmente interesadas en estudiar una de las carreras de mi oferta educativa para poder hacer un telemarketing más segmentado. Y nuevamente, como las personas no eran parte de la universidad, pues no se podía poner ese cuestionario en la plataforma o en el campus de la universidad, sino que ahí tuvimos que instalar justamente un plan hosting especial, exprofeso, dedicado solo a aplicar este cuestionario, ¿sí? En donde las personas pues ponían su nombre, su correo, su teléfono incluso, contestaban su cuestionario de orientación vocacional y respecto de los valores que ellos habían elegido, el propio instrumento le decía qué profesión o qué área profesiográfica era la más adecuada para sus inquietudes, ¿no? Para sus expectativas, y si esa profesión era parte de la oferta educativa de esta universidad, pues ahí por defecto, pues decíamos, pide informes, ¿no? Entonces, esto también permitió aplicar este cuestionario de manera masiva en muchas escuelas de bachillerato para poder tener este volumen de información y poder hacer una segmentación más focalizada y poder abordar de una forma más precisa esta información. Con ello, entonces, pues estamos en un momento clave para innovar, y es ahora. Con iSpring no solo transformamos la creación de los cuestionarios, sino también, y de manera muy especial, el análisis y el reporte de los resultados. Esta automatización nos va a liberar de ese trabajo manual, de esa vulnerabilidad a cometer errores, a que se nos traspapelen datos, y poder enfocarnos en lo que realmente nos importa, en el desarrollo y el crecimiento, en atender esos casos especiales, poder hacer ese análisis estadístico, identificar las personas que salen del rango promedio y decir, ¿y esta persona por qué salió con un puntaje tan alto? ¿O esta persona por qué salió con un puntaje tan bajo? Y podemos entonces focalizar otro tipo de atención más especial. Y entonces, pues esto es lo que nos podría llevar a un siguiente nivel, la aplicación, el desarrollo de cuestionarios de tipo de test psicométricos, de tipo de cuestionarios de clima laboral, de diagnósticos de riesgos psicosociales, entre otros, que son cuestionarios claves, donde incluyen preguntas abiertas, donde las opciones de respuesta todas son válidas, pero el procesamiento de los datos son muy especiales. Pues hasta aquí mi intervención. Si alguien tiene más dudas todavía, inquietudes, estamos atentos. Victoria, regreso a los micrófonos. Perfecto, muchas gracias, David, muchísimas gracias por esta presentación muy interesante. Espero que haya sido un aporte para las personas que nos están escuchando el día de hoy. Si tienen otras más preguntas, también las pueden seguir dejando en el chat, ¿ya? Un poquito contando sobre, para finalizar, ¿cierto?, esta sesión de hoy, les contaba ahí, David, de que pueden utilizar iSpring Suite para poder
solucionar estas tareas, ¿cierto? Y también pueden probar la plataforma, por supuesto, completamente gratis, ni siquiera tienen que ingresar ninguna tarjeta de crédito ni nada de eso, ya en nuestra página web en www.ispring.es y descargar la plataforma completamente gratis por 14 días, ¿ya? Por favor, si tienen preguntas o comentarios, podemos aprovechar estos últimos minutos que van quedando. Y si no, también pueden escribirnos en nuestra página web. Ahí tenemos un chat, pueden hablar directamente con nuestros ejecutivos. Pero veo que Viviana Muñoz mandó una pregunta en cuanto a las consideraciones sobre el test psicométricos de APA y temas éticos y legales. ¿Tienen documentado el manejo? Pregunta Viviana. David, ¿nos podrías ayudar? Claro, muy buena pregunta. Aquí lo relevante es que los protocolos del manejo de la estandarización de los test psicométricos es responsabilidad de las personas que diseñan los test psicométricos. Ahorita aquí nuestra intención era exponer que esos test psicométricos de muy complicada forma de calcular sus resultados puede ser automatizada con iSprint Suite. iSprint es el medio, la herramienta con la que nos permite automatizar esto, pero antes de automatizar ese test psicométrico, debemos de tocar base con los creadores, con los autores de esos test psicométricos, sus protocolos de su estandarización y de su respaldo legal y ético en el proceso del desarrollo de tal instrumento, ¿vale? O sea, queda un poco fuera del alcance de la parte instrumental de iSprint, sino partimos ya de un test psicométrico válido, vigente, que cubre ya un protocolo de desarrollo y es el que nosotros estamos automatizando. Claro, muchas gracias, David. Y Alejandro pregunta si esta es una opción más bien para psicólogos en ámbito educativo y empresarial o también se pueden aplicar en otros sectores, por ejemplo. Muy buena pregunta. Típicamente los test psicométricos pues fueron desarrollados por grandes psicólogos, pero su uso está tanto en el ámbito de la psicología clínica, pero también en el ámbito de la psicología educativa y en el ámbito de la psicología organizacional o psicología empresarial. Justamente cuando nosotros queremos aplicar algún test psicométrico en escuelas, iSprint nos va a ser de gran utilidad, de muy fácil automatizar esos cuestionarios. Si estamos en la empresa, si estamos queriendo identificar riesgos psicosociales, si estamos queriendo identificar el clima laboral con enfoques más precisos, con instrumentos más desarrollados, iSprint nos va a resultar de gran ayuda en la automatización de esos cuestionarios. Entonces, sus aplicaciones son muy variadas, desde la psicología clínica hasta la empresarial, pasando por la escuela, en las cárceles, en todo donde alguien necesita diagnosticar la opinión de un segundo, de un tercero. Entonces, ahí, pues, las aplicaciones son muy diversas, pero lo más socorrido, lo más aplicado es justamente en el ámbito empresarial y en el ámbito escolar. Vale, muchas gracias, David. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la sesión de hoy. David, fue un honor compartir contigo este escenario digital, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos vernos pronto y un abrazo a todos. Muchas gracias por participar el día de hoy. Hasta luego, que tengan muy buen día. Gracias por acompañarnos. Chao.